Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a ver dos contenidos en esta clase, preparándolos para el aplicando el aprendido número 7, que viene calificado la próxima semana. Al final de la clase vamos a revisar algunas preguntas que van a ser de especial interés y utilidad para cada uno de ustedes, porque son preguntas que son importantes y después me van a encontrar la razón. Bueno. Bien, bienvenidos a la clase número 24. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la legislación laboral en Chile. Em, y les tengo una imagen acá que aparece en la portada del PowerPoint, que es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, ustedes deben saber, es el documento más importante, luego de la Constitución Política, ¿no es cierto? Em, en cuanto al ordenamiento jurídico del trabajo en Chile. Así que si ustedes tienen uno en la casa, lo pueden hojear, echar un ojo y tratar de constatar y comprobar o corroborar lo que veremos hoy en clases. También lo pueden consultar vía web online, ahí también hay mucho material para poder consultar. Las preguntas que nos haremos hoy son, primero, ¿qué instrumentos regulan el trabajo en Chile? Que ya les acabo de comentar. Dos, ¿cómo estoy seguro de que recibiré un pago por mi trabajo? Tres, ¿tengo derechos también como trabajador? ¿Cuáles son mis derechos? Bueno, el Código del Trabajo es la ley fundamental que regula las leyes laborales, aunque no regula los empleos ofrecidos por el Estado como las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros, las cuales obedecen a otra regulación. En este caso, el resto de todos los empleados en Chile obedece y en este caso son reguladas sus condiciones de trabajo a través de un documento que se conoce como el contrato de trabajo, ¿ya? El contrato de trabajo es un documento que establece los deberes y derechos de cada una de las partes contratantes. Para la firma del contrato se contempla un plazo de 15 días, una vez incorporado al trabajo, o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicios determinados o de duración inferior a 30 días, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos aquellas personas que han sido empleadas por mutuo acuerdo entre el empleador, ¿no es cierto?, y el empleado, están vinculados por este tipo de documento que es un contrato, un documento de carácter laboral. Ahora, ¿cuáles son las partes del contrato? En primer lugar, el contrato establece el lugar y la fecha del contrato. En segundo lugar, la individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Eso quiere decir que se reconoce a tu empleador, el nombre de tu empleador, y también te reconocen a ti con tu nombre para poder identificarte. Determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en que hayan de prestarse estos servicios, el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración acordada, la duración y distribución de la jornada de trabajo, el plazo del contrato, es decir, por cuánto tiempo estás contratado, y demás pactos que acordaren las partes de manera particular. Pero eso ya es algo que queda, ¿no es cierto?, en un marco personal y singular entre el contratado, ¿no es cierto?, el trabajador y su empleador. En este caso hay distintos tipos de contratos. Está el contrato, por ejemplo, como le dijimos antes, a plazo fijo. Puede ser un contrato por obra de 5 días, un par de meses. Yo cuando trabajé de reponedor en Santiago un par de meses tenía un contrato diario, lo cual es bastante extraño y es bastante cuestionable porque establece un sinnúmero de desventajas, partiendo por la previsión, partiendo por la seguridad social, por la salud, que me ponen en desventaja con el resto de los trabajadores que tienen un contrato más seguro. Hoy día ustedes tienen que entender, chicos, que hay distintos tipos de contratos y mientras mayor vínculo tengas con la empresa o con la organización en la cual tú trabajas, más seguridad tienes. ¿Por qué? Porque el contrato igual establece, si es que tú tienes un contrato eh, formal con una empresa, establece que tu empleador o tu jefe tiene que pagarte, en este caso, tu previsión, que es tu salud, tu vejez, y también tu AFP. Eso es la previsión de la vejez, ¿ya? Lo que es FONASA o ISAPRE y la AFP lo tiene que pagar tu empleador. ¿Qué ocurre si yo no tengo un contrato laboral que me vincule a la empresa? Tengo un contrato externo, como por ejemplo un contrato de honorarios o una boleta de honorarios. Yo hasta el año anterior no tenía, en este caso, la obligación de imponer, ya que mi empleador está libre de la obligación de pagarme mi AFP y mi salud. Está libre de eso. Pero ahora con una ley que el 2014 se aprobó y que se empezó a aplicar desde el año pasado, ¿se entiende?
todos los que emiten boleta de honorarios o un subcontrato o que están tercerizados laboralmente, ¿no es cierto? Que tienen un contrato externo a la empresa, tienen que imponer obligatoriamente. Es decir, tú solo, automáticamente al emitir una boleta de honorarios por lo que tú has ganado, se te va a descontar un porcentaje en cuanto a tu salud y a tu previsión social. Ahora, ¿cuántos tipos de remuneraciones hay en Chile? Hay que entender 5 tipos de remuneraciones. En primer lugar está el sueldo, después el sobresueldo, la comisión, la participación y la gratificación. El sueldo es la remuneración fija, en dinero, pagada en periodos iguales determinados con el contrato, ¿de acuerdo? Nunca superiores a un mes. Que recibe el trabajador por la prestación de servicios. Hay gente que recibe también un sueldo por prestación de servicios de 5, 10, 15 días, pero el máximo es por un mes. Está el sobresueldo, que es la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. El valor de las horas extraordinarias se fija en el contrato. Si no se fija, se entiende que posee un recargo del 50% de las horas de la jornada ordinaria. Es decir, si tú ganas, por ejemplo, 20.000 pesos la hora y te quedas, no sé, trabajando una hora extraordinaria, te tienen que pagar un 50% más de lo que tú ganas. O sea, estarías ganando 30.000 pesos en vez de 20.000, si es que no está acordado en el contrato que tú firmaste. La comisión, que es un porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con cooperación del trabajador. Es decir, la comisión suele ser una de las remuneraciones más comunes en el mercado del retail. Por ejemplo, en Falabella, en Ripley o en algún supermercado, cuando se logran ciertas metas y se vende cierta cantidad de productos, tú recibes un porcentaje por esa venta de productos, ¿ya? La participación, que es una proporción del reparto de utilidades de una empresa o negocio, o solo de una o más secciones de la misma. Y finalmente la gratificación, que es parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Opera en toda empresa con fines de lucro. La diferencia con la participación es que en este caso la parte de las utilidades no supera el 25% destinado a gratificaciones. ¿De acuerdo? En este caso es cuando no sé, se aplica un bono por matrícula en los colegios, se aplica un bono, no sé, porque las utilidades subieron de la empresa, se aplica a ese tipo de contextos. El descanso. El descanso también es una dimensión protegida por el Código del Trabajo y tiene distintas modalidades. Por ejemplo, está el descanso dentro de la jornada de trabajo. En la jornada ordinaria de trabajo, esta se divide en dos partes, por ejemplo, mañana y tarde, dejando entre ellas un tiempo de al menos media hora para la colación. El tiempo de descanso no es considerado dentro del cálculo de la jornada de trabajo. Es decir, si establece tu contrato que tienes derecho a 30 minutos para poder almorzar en tu trabajo, eso no está dentro de tus horas de trabajo que tienes que, en este caso, desempeñar en tu lugar de trabajo, ¿ya? El descanso suele tomarse dentro de la jornada de trabajo como la hora de colación, chiquillos. Es básicamente eso. En el colegio, por ejemplo, los profesores lo ven como el recreo o la colación, que no se contempla dentro de nuestro horario. El descanso semanal, por ejemplo, se establece que los días domingo y aquellos que la ley define como feriados serán de descanso, salvo aquellas actividades exceptuadas por ley para trabajar esos días. Por ejemplo, el personal de un barco en alta mar no tiene el día de descanso semanal, sin embargo, cuando el barco recala en un puerto, se le debe reintegrar los días de descanso semanal que trabajó en alta mar. Otro caso, por ejemplo, es el de los militares, personal médico de urgencia, por los turnos que toman en los hospitales, etcétera, ¿ya? Ahí cada uno tiene derecho por lo menos a un día, que es el domingo, feriado toda la semana, para poder descansar de nuestros trabajos. También está el feriado anual, que son las vacaciones, que corresponde a 15 días hábiles en Chile, que son 3 semanas corridas por año de trabajo, ¿de acuerdo? Se puede acumular hasta un máximo de 2 años seguidos sin pedir vacaciones, y este descanso anual es pagado. Por ley las vacaciones en Chile son pagadas, ¿de acuerdo? Em, ahora, bueno, eso lo veremos después. También hay protección a la maternidad dentro del Código del Trabajo y las mujeres que en este caso quedan embarazadas tienen derecho a un prenatal y a un postnatal. ¿Qué es el prenatal? De 6 semanas de descanso, contados hasta la fecha en que se calcula que ocurrirá el parto, es decir, con el médico se establece una fecha tentativa y se llama el postnatal. Son 3 meses antes de que nazca potencialmente el bebé. Requiere por parte de la beneficiada presentar informe médico. Ujú. Y tenemos el postnatal, que son 24 semanas, que son 6 meses aproximadamente, de descanso contados desde el parto. Si la madre muere durante el parto, este descanso se aplica al padre. Triste, pero cierto.
¿Qué ocurre si la mamá quiere compartir el postnatal con su pareja? Lo puede hacer, pero el postnatal se reduce en vez de 6 meses a 3 meses para la madre y 3 meses para su pareja. ¿De acuerdo? En este caso, el papá asume 3 meses también para estar con la guagua, pero se reduce de 6 meses de la madre a la mitad. No hay un postnatal masculino actualmente. Solamente se entregan por el Código del Trabajo 5 días libres que el papá puede solicitar para poder descansar con el hijo, con la guagua, hacer trámites. No, no hay más que eso. Garantía legal. Una trabajadora con permiso pre o postnatal no puede ser despedida de su trabajo bajo ningún pretexto. ¿Cómo se llama esto? Esta garantía legal se conoce como el fuero maternal. Por ejemplo, las mamás después de parir a un bebé tienen un fuero de 2 años. ¿Por qué? Porque se entiende que al tener un bebé muchas veces la fuerza laboral requiere que la persona esté al tanto de los asuntos de la casa con su hijo y también con el trabajo, lo cual es desgastante física y mentalmente. Por lo tanto, se entiende que hay una especie de entendimiento, ¿no es cierto?, humanitario hacia la mamá para protegerla laboralmente. ¿De acuerdo? Si no, muchas mamás serían despedidas al bajar algunas su rendimiento laboral. Otro de los elementos importantes para la protección laboral es la sindicalización, que aparece defendida por el Código del Trabajo. La sindicalización es el derecho a la sindicalización. Bueno, el derecho a la sindicalización permite a los trabajadores constituir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen convenientes. Afiliarse a un sindicato es absolutamente voluntario, tú no estás obligado a hacerlo. Personal e indelegable. Además, un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato del mismo empleador. Por ejemplo, si en el colegio usted pertenece al sindicato de profesores, no puede, por ejemplo, pertenecer al sindicato, no sé, de las empresas que en este caso los representantes de la fundación tienen, aparte del colegio. Solamente puedes pertenecer a una organización. ¿Y cuál es el rol del sindicato? El sindicato lo que hace es proteger los derechos laborales y negociar también mejoras para la condición laboral de los trabajadores. ¿De acuerdo? Esa es la idea óptima del sindicato. ¿De acuerdo? Negociar mejoras para los trabajadores. Como por ejemplo, no sé, mejorar un piso, mejorar, no sé, subir el sueldo, dar un bono. Todas esas cosas están dentro de la negociación del sindicato. Y también por ley de sindicalización, usted no puede expulsar del sindicato por un determinado periodo de tiempo, que no recuerdo cuál es, a las personas que estén sindicalizadas. Y usted no puede echar tampoco, si es dueño de una empresa, al líder del sindicato y al presidente. No lo pueden echar. Como conclusión, entonces, tenemos que entender que el instrumento que rige las leyes laborales en Chile es el Código del Trabajo. El organismo que supervisa el correcto funcionamiento del Código del Trabajo es la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo es un organismo fiscalizador, chicos y chicas, que se encarga de supervisar en los lugares del trabajo que se esté cumpliendo la norma, es decir, que el Código del Trabajo se esté aplicando correctamente. Los derechos y deberes son establecidos con el Código del Trabajo. Y el trabajador tiene derechos como el descanso, la remuneración, la protección de la maternidad y el derecho a sindicalizarse. Bien, chicos, ya terminada la clase, vamos a resolver 4 preguntas del ticket de salida para poder comprobar lo que hemos aprendido. Te invito a leerlas y a poder desarrollarlas junto conmigo. Bien, partimos. ¿Cuál de las siguientes características no pertenece a un contrato laboral? Letra A, establece los derechos y deberes de empleado y empleador. Sirve como respaldo en caso de algún abuso laboral. Establece el monto de las remuneraciones, determina el monto del finiquito, establece las fechas de pago. Acá la alternativa correcta, chicos, es la letra D. En este caso, el contrato de trabajo no determina el monto del finiquito. Sin embargo, sí determina el resto de los puntos, a menos que haya una negociación particular entre el empleado y el empleador que determina el finiquito, pero el contrato no tiene por qué obligatoriamente determinar esto, ya que está determinado por el Código del Trabajo. 16. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una remuneración de tipo comisión? Remuneración fija pagada en dinero, remuneración de horas extraordinarias, porcentaje sobre el precio de ventas, proporción del reparto de utilidades, pago en utilidades no superior al 25%. Acá la letra correcta es la C, porcentaje sobre el precio de ventas, ¿de acuerdo? Y lo pueden comprobar en su guía o viendo la clase anteriormente. Siguiente pregunta.
¿Cuál de las siguientes características representa al descanso dentro de las jornadas de trabajo? Es proporcional a las horas de trabajo realizadas. Suele practicarse como hora de colación. Puede cancelarse si el empleador no cumple con su trabajo. Puede aumentar las horas de descanso conforme metas logradas. Es condicionada por la voluntad del empleado. Bien, de todas las letras que ustedes ven acá, la única que representa efectivamente el descanso dentro de las horas de trabajo es la letra B. Suele practicarse como hora de colación. Bien, las otras no representan lo que está preguntando el enunciado. Y finalmente, para terminar este contenido, pregunto, ¿cuál de las siguientes aseveraciones en torno a la protección de la maternidad es falsa? Letra A. Si la madre muere, el postnatal deriva en el padre. B. El prenatal consiste en 6 semanas de descanso. C. El empleador puede despedir a una madre con postnatal. D. El prenatal requiere presentar un informe médico al empleador. Letra E. Ninguna de las anteriores. La alternativa correcta es la letra C. ¿Por qué? Porque es falso que el empleador pueda despedir a una madre con postnatal, ya que la madre tiene un fuero maternal. Esa es una garantía que tiene la madre para poder proteger su trabajo. Bien, vamos entonces con el siguiente contenido de la clase de hoy, que es el siguiente. Sistema de pensiones en Chile. Esta es una clase breve que vamos a revisar. Hay algunas cosas que tenemos que ver y los invito entonces a prestar atención a la clase de ahora. ¿Cómo funcionaba el antiguo sistema de pensiones? Bueno, antes de las AFP, Chile se regía por otra estructura muy diferente llamada sistema de reparto. Este consistía en que todas las cotizaciones de los trabajadores activos y los aportes del Estado, el fisco, contribuía con cerca del 30% del total de recursos. Iban a un fondo común y dicho dinero se utilizaba para pagar las pensiones de trabajadores pasivos, es decir, los jubilados, las personas que ya estaban viejitas. ¿Cuál es el rol de las cajas de compensaciones? Bueno, el trabajador se ligaba a esta y se determinaba su monto. Hoy en día sus papás están igual vinculados a cajas de compensación, por ejemplo, los Andes, la Araucana. Hay muchas cajas de compensación que son organismos que tratan, por ejemplo, de otorgar diversos beneficios a los trabajadores, como por ejemplo descuentos en matrícula de colegio, no sé, las cajas pagan, por ejemplo, de repente, no sé, lugares para vacacionar, si ustedes quieren salir, a alguna cabaña hay, no sé, un bono para un dentista. Las cajas de compensación hacen eso, se tratan más o menos de aligerar algunas cosas de manera mínima. Pero antes de 1973, por ejemplo, las cajas de compensación eran muy importantes porque asumían un rol garantista que el Estado ostentaba anteriormente, cosa que hoy día no lo hace. El antiguo sistema de pensiones aparece representado acá, ¿no es cierto?, en una disminución en cuanto a la relación de cotizantes y pensionados. Acá aparece el número de trabajadores activos por cada pensionado. No sé si se alcanza a ver el dato ahí abajo, es bien interesante, ¿no es cierto? El número de trabajadores activos, si ustedes se dan cuenta, tiene una tendencia dentro del gráfico que observan acá, ¿ya? En este caso, es interesante recordar que el sistema de pensiones antiguamente tenía un número muy bajo de pensionados, lo cual hacía que el sistema marchara muy bien, antes del 75 más o menos. Y también el sistema antiguo de pensiones arrojaba mucho chorreo de plata. Muchas cajas no administraban bien la plata, se demoraban en entregar los sueldos. Había en el sistema de reparto también una administración mucho más lenta, más obsoleta. Y hoy en día hay que entender que Chile ha envejecido. A diferencia del Chile de los 70 o el Chile de los 60, que es un Chile fosilizado ya, hoy en día contamos con dinámicas distintas a nivel económico y también a nivel demográfico donde la población ha envejecido de manera rápida y acelerada. Por lo tanto, Chile, al tener tantos viejitos, hace que el sistema de reparto sea insostenible si es que quieren volver a revivirlo. Es imposible volver a revivirlo como era antes. ¿Cómo funciona el sistema actual? El sistema actual, que es el sistema que conocemos vulgarmente como el de las AFP, se sostiene en tres pilares: el pilar obligatorio, el pilar solidario y el pilar voluntario. En el pilar obligatorio está la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de bueno, la pensión de sobrevivencia. ¿De acuerdo? En cuanto a la pensión básica solidaria, que pertenece al pilar solidario, están las pensiones básicas solidarias de vejez y la pensión básica solidaria de invalidez. El pilar solidario es el pilar que sostiene el Estado, ¿ya? El pilar obligatorio es el pilar que todos los ciudadanos deben ejercer de manera obligatoria, es decir,
tú ganas un sueldo y se te descuenta un porcentaje de tu sueldo todos los meses. En este caso un 12% se te descuenta de lo que tú ganas, ¿ya? No, disculpen, un 9%. Y eso va a parar a el fondo de pensiones. Y también está el aporte previsional solidario, que es un aporte previsional solidario de vejez o un aporte previsional solidario de invalidez. ¿Qué significa eso? Es cuando tú inviertes de manera personal, sin que nadie te obligue, por ejemplo, en fondos mutuos, no sé, en una APS, que es lo que aparece ahí, y las AFP lo administran de manera voluntaria, nadie te obliga. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan las AFP en Chile? Bueno, básicamente, como aparece en la imagen de acá, está integrado por tres pilares. En segundo lugar, hay aproximadamente 10 millones de afiliados, donde 5.600.000 cotizan. Es decir, estos 5.600.000 sostienen a el resto del porcentaje, ¿no es cierto?, de afiliados, que serían cerca de 4.400.000 personas que no trabajan, no producen y que están siendo sostenidas por estas personas. El total de fondos de pensiones a nivel de dólares, bueno, tiene 163.317 millones de dólares, que es lo que se administra. ¿Qué ocurre con esa plata que a ti se te descuenta todos los meses de tu sueldo? Bueno, son invertidos. El 57,4% de esto es invertido en negocios chilenos y el 42,6% es invertido en negocios en el extranjero. Es decir, esa plata que tú impones no existe realmente, sino que es un circulante que está como un flujo de capital constantemente pasando de mano en mano. Los fondos que aparecen en el punto número 5 que dice inversiones de instrumentos de renta fija variables están determinados por cinco fondos, el fondo A, B, C, D y E. Los fondos A, B y C están invertidos principalmente en negocios riesgosos, que tienden a ser negocios que se hacen afuera de Chile. Y los fondos D y E tienden a estar en negocios chilenos que están dentro del país, que si bien no tienen una alta rentabilidad, es decir, que mi plata que yo impongo probablemente no va a subir mucho en el tiempo, sí va a tener menor riesgo de pérdida. ¿Por qué? Porque los fondos A y B, por ejemplo, que son más riesgosos, tienden a perder en algunos malos negocios los fondos que tú has cotizado, mientras que el D y el E son más seguros porque tienen menos riesgo de pérdida, pero al mismo tiempo, estos fondos, ¿cómo se llama esto? No crecen tanto. ¿Ya? Finalmente, en el punto número 6, esto es regulado y normado por la Superintendencia de Fondos y Pensiones, también conocida como la SP, que ustedes pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Ellos, por ejemplo, se encargaron de sancionar a la AFP Modelo y a la AFP, la otra no me acuerdo cómo se llamaba, Más Vida. em, con el retiro del 10% de que entregaron información o falsa o hicieron mal el procedimiento, fueron sancionados por la Superintendencia de Pensiones. Bien, esta imagen que ustedes ven acá es muy crítica. Si bien pertenece a hispantv.com, que es una fuente que tiende siempre a la izquierda, tomémonos simplemente de la imagen que representa este dibujo de manera esencial, ¿ya? Y es que, si ustedes se dan cuenta, este bosquejo que ustedes ven acá representa que las AFP en Chile actualmente están generando pobreza. ¿Por qué? Porque en Chile el sistema actual no está funcionando bien. La mayoría de los pensionados, un alto porcentaje de ellos, pensiona con el mínimo o menos del mínimo. Muchos habiendo impuesto durante toda su vida en un trabajo. ¿Qué ocurre? Como les comentaba en un principio, Chile es un país que aún sin ser desarrollado tiene una pirámide envejecida y los contribuyentes en Chile, activos cerca de 5 millones, tienen que sostener al resto de los viejitos que están jubilados, que en este caso son cerca de 4 millones de personas, como aparece ahí. No todos viejitos, ¿no? También hay gente que jubila por invalidez, otros por vejez. Pero este amplio número de personas que está sostenido por el número de contribuyentes hace que los montos que se administren para poder rentabilizar la plata no den abasto para poder sostener las pensiones de todos los chilenos que quieren jubilarse. Por eso acá esta imagen nos da a entender que las AFP actualmente son generadoras de pobreza para la mayoría de la población en Chile y por eso necesitamos una reforma al sistema de AFP rápida. Acá ustedes pueden ver la variación del fondo de pensiones desde el inicio de la crisis acumulado del 25 de julio del 2007.
¿ya? Hubo una crisis importante en cuanto a la variación del fondo de pensiones, que logró recuperarse después de un tiempo. Ya aparecen las cotizaciones del 2006 y se comparan con las del 2007. Aparecen en amarillo, por ejemplo, los aportes netos al sistema de AFP. ¿Por qué coloco esta imagen del 2007 y no una de ahora? Porque el 2007 y el 2006 comenzó una movilización masiva con el movimiento No Más AFP, donde empezaron a hacerse estudios acerca de la variación de la AFP, cuánto se perdía, cuánto se ganaba, cuánto manipulaban la AFP, cuánto ganaban. Y estos estudios son importantes porque el 2007 vino una crisis. Si bien hubo una crisis tremenda, hay que entender que el sistema, como es un sistema capitalista, depende del nivel de los negocios y el éxito de los negocios y después se recupera. Se dan cuenta que acá después de un par de meses pasa a una variación positiva. Ahora, vamos a exponer el problema. Las pensiones de los nuevos jubilados y las jubiladas hacia febrero del 2019. Por ejemplo, el año pasado, ustedes pueden ver acá, en este estudio que hizo la Fundación Sol, el número y el monto promedio y mediano de pensiones autofinanciadas de nuevos pensionados por vejez del mes de febrero del 2019. Acá aparece sexo, hombres y mujeres, total. Y el tramo de años cotizados solo se incluyen quienes cotizaron más de 20 años, es decir, personas que se le ha descontado el porcentaje de las AFP durante más de 20 años de su sueldo, ¿ya? Monto de pensión promedio y la mediana. Vamos a fijarnos en este caso en el promedio. Si se dan cuenta, por ejemplo, los hombres, en este caso el total entre los tramos de 35, 40, bueno, de 20 hasta 40 años, estaban pensionando 252.000 pesos, ¿de acuerdo? Y las mujeres estaban pensionando en el mismo tramo 91.000 pesos. Wow, esto es impresionante. En este caso el promedio es muy poca plata. Y el total, para verlo a nivel nacional, aparece que en total de todos los tramos, si se hace un pozo general, los chilenos estaban pensionando en promedio 158.728 pesos. Es decir, mucho menos que un sueldo mínimo, es la mitad de un sueldo mínimo en Chile. De esta forma entendemos que el sistema está obsoleto y necesita una reforma inmediata. Esta plata no alcanza para cubrir, por ejemplo, la compra de pastillas que muchos viejitos tienen que hacer para sus enfermedades propias de la edad, ya jubilados. Acá aparecen, por ejemplo, otro muy polémico que tiene que ver con las pensiones. El promedio de las AFP aparece acá en un principio, ustedes lo pueden ver acá. Y después aparecen las pensiones de los suboficiales de la Armada, suboficiales del Ejército, suboficiales de la FACH, oficiales del Ejército, oficiales de la FACH y oficiales de la Armada. Y se dan cuenta, los montos llegan hasta 1.800.000 pesos, donde el mundo de las Fuerzas Armadas y de Orden logra pensiones que son abultadamente superiores al resto de los chilenos. ¿Por qué ocurre esto? Hay una desigualdad en las pensiones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y los civiles o CAPRENA versus las AFP. Comparando acá estos dos estadísticas, veamos lo que dice acá. Una caja de, una caja de previsión de la Defensa Nacional, que es CAPREDENA, que es el organismo que se encarga de pensionar a las Fuerzas Armadas. A diciembre del 2015 se pagaron 70.266 pensiones de retiro con un monto promedio de 866.330 pesos para, en este caso, los jubilados de las Fuerzas Armadas. Monto que actualmente debería ir subiendo. Y en cuanto a las AFP y las compañías de seguro, a diciembre de 2015 se pagaron 491.108 pensiones de vejez de edad, lo más habitual, por un monto promedio de 187.605 pesos. Y se pagaron 237.823 pensiones de vejez anticipada por un monto promedio de 301.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? En Chile tenemos a las Fuerzas Armadas y de Orden, las cuales son sostenidas por CAPREDENA y DIPRECA. DIPRECA para Carabineros y CAPREDENA para las Fuerzas Armadas. Estos dos organismos son dos cajas que dependen del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile son sostenidas por los impuestos de los chilenos y son pagadas por el Estado, ¿de acuerdo? Mientras que el resto de los cotizantes, que es todo el país que trabaja, son sostenidos por su propia fuerza laboral, la cual es administrada por el sector privado, que son empresas, grupos financieros, vinculados a bancos, ese tipo de cosas, ¿ya? Que están metidos en el sector financiero de la economía. En conclusión, podemos decir que en Chile actualmente es inviable un sistema de reparto como muchos piden volver en los años 60. En segundo lugar, el sistema en Chile se sostiene en tres pilares, que son el pilar solidario, el pilar voluntario y el obligatorio. El obligatorio es aquel en el que tú tienes que imponer de manera obligatoria todos los meses, cuando tienes un contrato de trabajo y se te descuenta automáticamente.
El voluntario es cuando tú, de manera voluntaria, sin que nadie te obligue, vas a tu AFP, pum, y le pones platita extra para apoyar a tu vejez. Y el pilar solidario, que es el pilar del Estado, donde este organismo, el Estado, se encarga de sostener a la población más vulnerable de Chile. Y también tenemos otro sector de pensiones, que es el de las Fuerzas Armadas y de Orden, representados por DIPRECA y CAPREVENA, los cuales tienen altísimos montos de jubilación y otros beneficios de salud también y de previsión, que no comentaremos ahora, y que contrastan con la cruda realidad de la pensión promedio en Chile, que no supera los 150.000 pesos, comparado con el promedio de un uniformado jubilado, que son 850.000 pesos en promedio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema de pensiones en Chile, de capitalización individual, conocido como las AFP, merece y necesita una urgente reforma para poder ser eficiente y efectiva en el corto plazo. Vamos a resolver 4 preguntas para ir terminando la clase. ¿Bien? Dice acá: el sistema de AFP deposita la administración de las contribuciones en manos de: letra A, el Estado; letra B, bancos inversionistas; letra C, las Fuerzas Armadas; letra D, organizaciones no gubernamentales; letra E, mancomunales y mutuales. La alternativa correcta es la letra B, bancos o inversionistas. Pregunta 21. ¿Cuál de las siguientes características del sistema de pensiones no es real? Existen dos estructuras, centralizadas y descentralizadas. B. Las AFP son obligatorias para contribuyentes contratados. C. Las pensiones de gracia son impartidas por el Estado. D. El Estado es el garante de todas las pensiones del país. E. Las Fuerzas Armadas y de Orden poseen un sistema de pensiones distinto. La letra correcta, la alternativa correcta en este caso es la letra D, que dice: el Estado es el garante de todas las pensiones del país. No. El Estado es garante solamente del pilar solidario, que ayuda a las personas con mayor riesgo de mayor índice de vulnerabilidad del país, y el Estado también se hace cargo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Pero el resto de los chilenos, que son cerca de 10 millones de personas que trabajan y que están jubiladas también, son sostenidas por su propia fuerza laboral, por sus manos. Y esa fuerza laboral, ese monto que generamos todos los meses, es administrado por las AFP, ya que pertenecen al sector privado. 22. Dentro de las cotizaciones individuales voluntarias podemos encontrar DIPRECA, CAPREDENA, fondos mutuos, AFP o APS. Leamos de nuevo. Dentro de las cotizaciones individuales voluntarias podemos encontrar letra C, fondos mutuos. Fondos mutuos es una manera voluntaria de poder meterle platita a tu AFP, o en el banco también se puede hacer, donde tú puedes invertir en distintas acciones o proyectos que te generarán rentabilidad en algún plazo, ¿de acuerdo? Es como echarle una jugada a una carrera a caballo, ¿no es cierto? Solo que en este caso es con inversiones eh, a nivel nacional o internacional. Ahí tú ves dónde invertirás tus fondos mutuos, ¿de acuerdo? Y finalmente la 25, sobre el sistema de AFP en Chile, es correcto afirmar que, número 1, fue propuesto y aprobado bajo el régimen militar. Debo decirle que eso es correcto, ustedes lo saben muy bien. Número 2, es un sistema administrado por particulares. Eso es verdad. Y número 3, cada trabajador contratado destina un porcentaje de sueldo a las AFP. Eso también es verdad. Por lo tanto, los tres enunciados, al ser ciertos, nos dejan entonces claro que la alternativa E es la correcta. 1, 2 y 3. Bien, chicos, terminamos la clase de hoy entonces. Cualquier duda o consulta que tengan pueden ir a las guías que van a estar subidas en el sistema, o hablarme a mi WhatsApp, mi correo institucional, y resolvemos las preguntas en conjunto. Si no hay dudas, entonces nos vemos en la prueba. Que estén bien. Buen día, buena tarde, buena noche. Espero que estén todos ustedes bien y sus familias igual. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.